se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con el analista político Aurelio Reñarás, con su columna de los sábados, que hoy ha titulado ¿Puede el peronismo superar su crisis? Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Vamos con el desarrollo de la columna, Aurelio, ¿te parece? Empezamos. Bueno, vamos entonces. Bueno, no es muy sencillo la tarea de definir en qué consiste la crisis del peronismo. Que sea dicho de paso, no me extrañaría que algunos peronistas incluso nieguen, pero tiene demasiadas manifestaciones como para que esa posibilidad, que no estoy pensando en nadie en particular, de negar la crisis, tenga alguna razonabilidad. Parece más bien si existiera algo así, parecería más bien una actitud necia. Digamos, para un enfoque podría ser considerarla a partir de la muerte del general Perón. La muerte del general Perón encontró al peronismo en una lucha interna que no puede ser menos que calificada de sangrienta entre las organizaciones armadas y lo que había constituido la tendencia la década del 70, en los primeros años de la década del 70, y lo que podríamos llamar el peronismo clásico, porque bueno, creo que no queda ninguna duda de que el propio Perón, el fundador del movimiento, enfrentó al ala de la tendencia, los consideró réprobos, y dejó una situación en ese sentido por lo menos definida antes de su muerte. Su muerte fue una gran tragedia para el país y para el peronismo, porque aparentemente existían las condiciones para que con Perón en vida, el comando de un gran estadista, el mayor estadista argentino del siglo XX, la Argentina tuviera posibilidades de retomar el camino que había truncado el golpe de Estado de 1955. Eso no ocurrió. Sabemos que entre las nulidades de Isabel Perón, las dificultades o impotencias de otros sectores para tomar el comando y la ceguera de los grupos armados del peronismo, desembocaron en lo que debían desembocar, que es en el golpe de Estado oligárquico cívico-militar de 1976, que se dedicó a desbaratar a la estructura industrial del país, estableció un modelo de acumulación financiera con desmedro de la producción industrial, de la producción y el trabajo, abrió las fronteras a la libre importación de chafalonía extranjera, y
inició la ruina del modelo productivo que había creado el peronismo en sus 10 años clásicos, creando una situación que fue el precedente del segundo ciclo destructivo de la estructura económico-social del país, que fue el encabezado por el menemismo, pero que en general no tuvo en el periodo democrático una réplica clara, por lo menos hasta la crisis del 2005 y la emergencia de Néstor Kirchner en la política nacional, que de todos modos siempre la he caracterizado como una política que tenía un carácter nacional defensivo, y en ese sentido opuesto al que habían llevado adelante todos los gobiernos del ciclo democrático y el propio proceso, pero sin alcanzar por eso la estatura de un proyecto claro y consistente de liberación nacional. Esa es la matriz básica que explica que el peronismo haya terminado perdiendo el respaldo de las mayorías y que podamos incluir dentro de esa cosa tan vaga que definimos como crisis, que podamos incorporar para dar un sentido un poco más concreto a las manifestaciones, a cuáles son las manifestaciones de la crisis, que el peronismo perdió la capacidad infalible de vencer electoralmente a todos sus adversarios, a los partidos que eran representativos del orden oligárquico, ya digamos en 1983, cuando el país se vio sorprendido por el triunfo de Alfonsín. Y los procesos que han intentado corregir esa situación le han permitido, y los extravíos del campo adversario le han permitido al peronismo en diversas ocasiones, una de las cuales, la que podríamos hasta lamentar, fue el triunfo de Menem en el 89, le han permitido al peronismo, ganar elecciones. Fatídicamente en el caso de las elecciones de 1989, y felizmente, podríamos resumirlo así, en el ciclo que comenzó en el 2003, después de la crisis del 2001, y que permitió sostener durante una década, en realidad son 12 años, una política de defensa de los intereses nacionales, pero carente de proyecto. Un proyecto no es una cosa vaga, carente de definiciones precisas, como la que en algún momento creyó tener no solamente la jefatura del kirchnerismo, sino creyó que se podía contar con su existencia la masa de sus militantes y simpatizantes. Se hablaba del proyecto, se hablaba del triunfo del proyecto, pero el proyecto nunca tuvo contornos claros, y sobre todo nunca tuvo como meta la superación completa, aunque eso llevara algún tiempo, de
condicionada por el ciclo de los 90. Es decir, del hecho de que a partir del ciclo dirigido por Menem, el Estado argentino y el país en consecuencia había perdido la posibilidad misma de ser el dueño de las variables económicas que establecen cuál es el signo de la política nacional si el gobierno es patriótico. Pero un gobierno puede tener inclinaciones patrióticas, pero si cuenta si tiene que utilizar para llevar a cabo esas cosas el Estado desguazado, descuartizado prácticamente, que nos quedó después del 90, sin ferrocarriles, sin YPF, sin agua y energía, sin teléfonos, sin ninguna de las estructuras, obviamente, porque eso se había perdido mucho antes, sin poder monopolizar el comercio exterior. Realmente el país en esas condiciones está en manos de la élite económica antinacional que tiene el país y que se vio enormemente reforzada por el ciclo del 90, porque hasta los 90 el Estado argentino era dueño de empresas que habían sido digamos, horadadas premeditadamente por las gestiones oligárquicas, pero que aún sostenía, contaba con los elementos básicos que un Estado en rol empresario necesita para poder ser el gran organizador de la economía nacional. Y la élite tradicional, que era la oligarquía agropecuaria, se vio como reforzada y completada por una nueva fracción de empresarios prebendarios que fueron los beneficiarios del ciclo del 90, en algunos casos siendo empresas extranjeras como la Telefónica, en otros, o como la que se hizo cargo de YPF, y en otros de empresarios nacionales, pero que han estado siempre en las antípodas del modelo de las élites de los países centrales. Yo siempre he usado la figura de Henry Ford como paradigmática, que se caracterizan estas élites por apostar a enriquecerse en una nación que están al mismo tiempo enriqueciendo. En la Argentina no carece de un empresariado de esas características, y en consecuencia, mientras en ausencia del Estado, lo que tenemos como elemento predominante en la economía nacional es una élite parasitaria, oportunista, ventajera y sobre todo fugadora de divisas a los paraísos fiscales o al mundo central. En ese cuadro que el kirchnerismo no se atrevió a modificar, y eso es necesario dejarlo perfectamente en claro, porque un gobierno puede tener ciertos elementos de gestión nacional, pero eso no permite atribuirle que esté dotado de un plan para liberar a la Argentina de la dependencia semicolonial, en que ha estado siempre, incluso solamente en forma parcial logró liberarse durante el peronismo clásico, pero evidentemente esa liberación no fue concluida, porque caso contrario, en el 55 podríamos haber tenido un cambio de gobierno, pero no un traspaso de manos desde el poder del Estado Nacional dirigido por Perón a un gobierno que se propusiera destruir ese programa y reimplantar, cosa que era en cierto sentido imposible, pero que fue lo que se propuso, restaurar la Argentina
agropecuaria anterior a la industrialización. Ahora, esas falencias, en el caso del ciclo kirchnerista, han estado acompañadas además, y creo que ese ha sido un factor determinante de la crisis que actualmente vemos, de un elemento que no por ser casi constitutivo o estructural dentro de la historia y de la lógica del movimiento peronista, es por eso, no por ser viejo, es por eso menos perjudicial a la hora en que es necesario renovar los cuadros y renovar las políticas y revitalizar a un movimiento que ha atravesado todas esos vaivenes, esas crisis que incluyen un caso extremo, como el caso del menemismo, de una apuesta a destruir la Argentina fundada por Perón. Y ese elemento tiene el nombre de conducción vertical. La conducción vertical tiene hoy en día, y con eso ya estamos en la actualidad, una manifestación inescrupulosa y extremadamente destructiva en la acción que están llevando a cabo Máximo Kirchner y sus secuaces de la Cámpora. Transformar, como ha hecho en un acto reciente Máximo y la Cámpora, a Kicillof en el enemigo principal, y dedicarse a socavar toda posibilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires de posicionarse como una referencia central dentro del peronismo, bueno, es realmente una forma objetiva de favorecer a Milei y a su sistema de aliados que están empeñados en destruir a la Argentina, y una forma de socavar las posibilidades de una reconstrucción del peronismo y de las fuerzas nacionales que les permita aspirar nuevamente al poder. Y que no es la primera vez que vemos una lucha de carácter faccioso, lesiva para los intereses nacionales y populares de parte de la cúpula del kirchnerismo. Lo vimos en primer caso en las elecciones del 2015, donde fueron evidentemente un factor colaborativo del triunfo de Macri, por su rechazo a la posibilidad de que el triunfo de Scioli, que digamos podría haber sido otro, no es la persona de Scioli lo que está en juego, pusiera en tela de juicio, pusiera en duda, o pusiera vencer y desplazar al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y a su dedo todopoderoso. El interés de la Cámpora en que eso no ocurra es evidente porque el grado de presencia que tienen los integrantes de la Cámpora en los cargos ejecutivos, en los parlamentos nacionales y provinciales, particularmente en la provincia de Buenos Aires, no es un grado de participación que refleje una selección interna democrática de los mejores en el seno del peronismo, sino que obedece pura y simplemente a la capacidad decisoria que tiene la figura de la expresidenta para definir quiénes integran las listas de candidatos. Y esa situación le otorga a la Cámpora un carácter corporativo y de secta
Salta, que se ha transformado en una gravísima rémora para la vida interna del peronismo, y en consecuencia, por ser el peronismo el integrante mayoritario del campo nacional, de todo el campo nacional, y no es un obstáculo determinante para que la crisis se supere. La conducción vertical no fue inventada por el kirchnerismo. En realidad, el peronismo la eligió, la tiene o la soporta, como queramos verlo, desde 1947, 1948, como una imposición del propio general Perón. Pero el general Perón, aunque el sistema verticalista fuese aún en aquella época una causa de debilitamiento del campo popular y nacional, estaba liderando un movimiento que tenía una fuerza y una consistencia tan amplia, tan poderosa, que el daño era absolutamente menor. El daño no impedía que el peronismo estuviera capacitado para ganar las elecciones incontrastablemente. Por eso fue proscripto durante 18 años, porque el peronismo era, sin ninguna duda, la gran mayoría nacional. Las cifras de la elección de Perón en el 73 lo prueban categóricamente. Ganó las elecciones con el 62% de los votos, cosa que no ha vuelto a ocurrir nunca en la Argentina. Y había provincias como las provincias del norte y del oeste del país, donde el peronismo ganaba las elecciones por el 70 y hasta el 80%. Jujuy, en alguna oportunidad, el peronismo triunfó con el 82% de los votos, y en la Patagonia hubo elecciones donde el peronismo sacaba el 90% de los votos en algunas localidades. Bueno, eso ha desaparecido, pero además ha desaparecido la consistencia, que no era una consistencia explicitada en un programa formal escrito, pero que era un programa sobreentendido dentro del conjunto del peronismo, que era el apostar a una estructura económica en el cual el Estado era el elemento central. Eso se ha perdido, y salvo algunas figuras completamente minoritarias y testimoniales, en las tendencias actuales del peronismo ni siquiera se menciona esta cuestión del Estado empresario. Moreno, hace gala de tradicionalismo peronista, pero en un sentido completamente retórico, de la recuperación de un peronismo que, según su visión, se asentaba en valores tradicionales respecto de la familia, respecto de la religión, y que rechazaba lo que se suele denominar actualmente la doctrina woke o el progresismo que Moreno caracteriza como socialdemócrata, y que se refiere a asumir las nuevas demandas que el peronismo de los últimos años asumió, como el divorcio, el aborto, los derechos de las minorías sexuales, el feminismo explícito, que en realidad si lo único que se podría achacar al haber tomado esas consignas o esas luchas por derechos, es que se las tomara, como en alguna medida efectivamente sucedió,
en sustitución digamos, del carácter central del peronismo clásico, que fue la lucha por el desarrollo de un capitalismo nacional, autónomo e independiente de los centros mundiales de poder, y a partir de ese proyecto económico otorgar derechos sociales y niveles de vida digamos, respetables a la clase trabajadora y las grandes mayorías. Si la defensa de los derechos de las minorías, de esas franjas marginalizadas de la sociedad, por razones de prejuicios, está integrada a un programa de liberación nacional, bienvenida sea. Ahora, si se enarbola en sustitución de una lucha verdadera por la liberación nacional y social del pueblo argentino, evidentemente estamos en presencia de una trampa que pretende disimularse admitiendo o haciendo suyos atributos de progresismo que no están en consonancia con lo sustancial de su posición. Bueno, y parte de la confusión y de la crisis de consignas y de valores y de propósitos que estamos enfrentando actualmente, bueno, dentro de lo que de la campaña actual contra Kicillof, la vemos, por ejemplo, en una manifestación que quizás sea incluso inocente desde el punto de vista de una posible falta de conciencia de cuál es el significado que tiene semejante crítica, cuando Guado de Pedro ataca a Kicillof por haber sido durante su Ministerio de Economía un ministro que no hablaba, que no tenía diálogo con los empresarios. En primer lugar, un ataque semejante tiene que ser juzgado en función de cuáles son los rasgos fundamentales del empresario argentino. Del empresario argentino del que estamos hablando, si no se hacen precisiones esclarecedoras, porque cuando hablamos del empresariado estamos hablando de la élite empresaria, tener diálogo con esa élite no puede, dadas las características de esa élite, no puede significar otra cosa que una subordinación, o dicho en criollo, que estar dispuesto a la genuflexión frente a esa élite antinacional. Y si estuviéramos hablando del sistema de pequeñas, medianas empresas de capital nacional que tienen su fuente de expansión y sistema alimentario en el mercado interno, realmente la acusación contra cualquiera de las gestiones que tuvieron lugar durante el kirchnerismo sería absolutamente injustificada, y creo que Guado de Pedro lo sabe. Entonces, da la impresión de que creo yo que eso no significa que Guado de Pedro y la Cámpora, de la cual forma parte, se hayan transformado en una organización de derecha. Lo que sí creo que en ese sentido no pueden ser acusadas. Lo que sí pueden ser cuestionadas es por haber adoptado como interpretación de la derrota del peronismo en las elecciones del año pasado la noción que mucha gente repite de que la Argentina se fue a la derecha, para no asumir la realidad, una realidad que los acusa de haber
calificado un internismo durante el gobierno de Alberto Fernández, que en realidad le hacía la campaña a las fuerzas opositoras. En ese cuadro, creo que es claro que la lucha contra Kisilov no es una lucha doctrinaria, no es una lucha que tenga una naturaleza ideológica, que pueda ser calificada como de derecha, izquierda o centro, sino una lucha, digamos, de un sector que es sobre todo un aparato de poder y que defiende el statu quo actual, el que ha regido incluso hasta en las últimas elecciones, otorgando la capacidad decisoria sobre candidaturas a Cristina Kirchner, porque de eso depende la vida de los integrantes de la organización. Pero resulta ser que es muy difícil pensar en una superación de la crisis del peronismo sin un proceso de debate claro, de debate donde realmente se intente definir, no chicanas hacia determinadas figuras, sean unas o sean otras, porque tampoco se trata de demonizar a nadie, pero un debate no puede ser sustituido por chicanas, y la tarea de impulsar un debate, un proceso interno que movilice a las bases y a la militancia del peronismo y que determine a partir de una revitalización democrática nuevos fundamentos para el movimiento, es algo que se da de patadas con la defensa de la conducción vertical, y que transforma en absolutamente mentirosa la expresión de Máximo en el acto en cuestión de que ahora hay que construir desde la base. ¿Cómo construir desde la base? ¿Cómo se puede construir desde la base diciendo acá el que mando soy yo o mi mamá? Entonces creo que esas son las consideraciones que debemos hacer, mejor dicho, para posicionarnos frente a las alternativas negativas o positivas de una reconstitución de las fuerzas del peronismo y en consecuencia del campo nacional. De un peronismo que, por otra parte, y esto ya no puede ser de ninguna manera es una responsabilidad de ninguna organización del peronismo, que por otra parte ha sufrido después de la muerte de Perón una especie de fracturas que han transformado al peronismo en una especie de federación de partidos provinciales, donde si bien el peso fundamental por una razón demográfica y política lo tiene la provincia de Buenos Aires, pero donde cada gobernador o cada partido peronista provincial de alguna manera se reserva la soberanía para defender los ismos provinciales, algunos más razonables y legítimos que otros más teñidos de neoliberalismo y de concesiones hacia la oligarquía, como es el caso del peronismo de Córdoba, pero en definitiva de ismos provinciales que no terminan de conformar una fuerza nacional homogénea y unificada, sino que someten al campo nacional a una sinergia muy compleja, a una especie de debilidad estructural, y que en consecuencia han ido cada una de esas unidades provinciales a su vez fragilizándose al punto de que provincias que han sido históricamente peronistas hoy están en manos de fuerzas antinacionales. Bueno, Aurelio,
Excelente, como siempre, y muy interesante. Sí, no es una columna que promueva el optimismo, pero creo que la realidad tiene que ser enfrentada. Debe ser dicha, indudablemente. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo hasta el sábado que viene. Con moral tiene contados los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría.